¿Qué son las profecías y señales del fin? ¿Por qué son importantes? ¿Qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué debemos hacer al respecto? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que no te vas a arrepentir. Las profecías y señales del fin son aquellos acontecimientos que la Biblia predice que sucederán antes de la segunda venida de Jesucristo y el juicio final. Son eventos que marcan el cumplimiento de la voluntad de Dios y el fin de los tiempos. Algunas de estas profecías y señales ya se han cumplido, otras están en proceso de cumplirse y otras aún están por cumplirse. ¿Por qué son importantes las profecías y señales del fin? Por varias razones. Primero, porque nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y veraz, que no falla ni se equivoca. Segundo, porque nos revelan el amor y la misericordia de Dios, que nos advierte con anticipación lo que va a pasar, para que nos preparemos y nos arrepintamos. Tercero, porque nos desafían a vivir con fe y esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de todo y que pronto vendrá a buscar a su pueblo. Cuarto, porque nos motivan a compartir el Evangelio con otros, para que también puedan ser salvos y participar de la gloria de Dios. ¿Qué tienen que ver las profecías y señales del fin con nosotros? Mucho, porque nosotros somos la generación que está viviendo en los últimos tiempos, la generación que verá el regreso de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos da varias señales que indican que estamos cerca del fin. Algunas de estas señales son: primero, la apostasía o el alejamiento de la fe. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la verdad y seguirán doctrinas falsas y engañosas. 2 Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Además de las señales políticas y el renacer de Israel, la apostasía o el alejamiento de la fe también es una señal significativa de los últimos tiempos. Como advierte la Biblia en 2 Timoteo 4:3-4, muchos abandonarán la sana doctrina y seguirán enseñanzas falsas, que satisfacen sus propios deseos. Este fenómeno de desviación espiritual puede verse reflejado en la creciente aceptación de ideas contrarias a los principios bíblicos en la sociedad contemporánea. Es crucial que la Iglesia esté alerta ante esta realidad y mantenga firme la enseñanza de la verdad bíblica en medio de un mundo cada vez más propenso a la apostasía. La exhortación a permanecer en la sana doctrina y a discernir entre la verdad y el engaño es más relevante que nunca en estos tiempos críticos. Como cuerpo de creyentes, debemos fortalecer nuestra fe y resistir las corrientes de pensamiento que buscan desviar nuestra atención de la verdad revelada en las Escrituras. En este contexto, la fidelidad a la palabra de Dios se convierte en un pilar fundamental para la Iglesia, proporcionando un ancla sólida en medio de la confusión y el desorden espiritual. Mantenernos arraigados en la verdad nos capacita para discernir y rechazar las doctrinas falsas que amenazan con apartarnos del camino de la fe genuina. La segunda señal es la proliferación de falsos profetas y falsos cristos. La Biblia dice que en los últimos tiempos surgirán muchos que se harán pasar por enviados de Dios o por el mismo Cristo, y engañarán a muchos con señales y prodigios. Mateo 24:23-24 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La proliferación de falsos profetas y falsos cristos es otra señal clave de los últimos tiempos. Estos engañadores pretenderán ser enviados de Dios o incluso afirmarán ser el mismo Cristo, utilizando señales y milagros para seducir a muchos. En un mundo donde las personas buscan desesperadamente significado y dirección espiritual, estos falsos líderes aprovecharán la oportunidad para atraer seguidores
y desviarlos del verdadero camino de la fe. Es esencial que la Iglesia esté preparada para discernir entre los genuinos mensajes de Dios y las falsas enseñanzas propagadas por estos engañadores. La vigilancia espiritual y la firmeza en la verdad bíblica son armas poderosas contra las artimañas de los falsos profetas. La palabra de Dios nos brinda el criterio necesario para identificar la autenticidad de los mensajes espirituales y evitar caer en la trampa del engaño. En medio de la confusión y la seducción de los falsos profetas, la Iglesia debe permanecer arraigada en la verdad de las Escrituras y fortalecer su relación con Cristo. Solo así podremos resistir las artimañas del enemigo y mantenernos firmes en la fe genuina, evitando ser arrastrados por la corriente de las falsas doctrinas y los líderes engañosos. La tercera señal abarca la guerra, el hambre, la peste y los terremotos. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá conflictos, escasez, enfermedades y desastres naturales en todo el mundo, como dolores de parto que anuncian el nacimiento de algo nuevo. Mateo 24, 6, 8 dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». En medio de la incertidumbre y el caos que rodean nuestro mundo, las palabras de la Biblia resuenan con una extraña claridad. La profecía de Mateo advierte sobre un tiempo de tribulación, donde la humanidad enfrentará pruebas inimaginables. Los conflictos armados desgarran países enteros, dejando a su paso devastación y sufrimiento. Las noticias están llenas de relatos de pueblos desplazados, familias separadas y vidas perdidas en el fragor de la guerra. La sombra del hambre se cierne sobre vastas regiones, donde la escasez de alimentos es una realidad implacable. Millones de personas luchan diariamente por conseguir lo básico para sobrevivir, mientras que otros observan impotentes cómo sus reservas se agotan rápidamente. En este escenario desolador, la desigualdad y la injusticia parecen estar más arraigadas que nunca, exacerbando el sufrimiento de los más vulnerables. A medida que las enfermedades se propagan sin control, la fragilidad de la salud humana queda expuesta en toda su crudeza. Epidemias y pandemias asolan comunidades enteras, desafiando los sistemas de salud y poniendo a prueba la resistencia de la sociedad. Enfermedades antes erradicadas resurgen con una ferocidad renovada, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de la solidaridad y la cooperación global en tiempos de crisis. Los terremotos sacuden la tierra con una furia incontenible, recordándonos la insignificancia de nuestras construcciones frente al poder indomable de la naturaleza. Ciudades enteras quedan reducidas a escombros en cuestión de segundos, mientras que comunidades enteras luchan por recuperarse del trauma y la pérdida. En medio de la devastación, la resiliencia humana se erige como un faro de esperanza, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino. La cuarta señal que encontramos es la predicación del Evangelio a todas las naciones. La Biblia dice que en los últimos tiempos el mensaje de salvación llegará a todos los rincones de la tierra y que todos tendrán la oportunidad de escucharlo y responder a él. Mateo 24:14 dice: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». El cumplimiento de esta profecía es una tarea que involucra a todos los creyentes, quienes se esfuerzan por compartir el amor y la verdad de Cristo con aquellos que aún no lo conocen. A medida que avanzamos en la era digital, las herramientas modernas nos brindan nuevas oportunidades para difundir el mensaje de esperanza y redención a través de las redes sociales, sitios web y plataformas de streaming. Esta accesibilidad sin precedentes nos permite alcanzar a personas en lugares remotos y comunidades a las que antes era difícil llegar. Además, la predicación del Evangelio no se limita solo a las palabras, sino que también se manifiesta a través de acciones concretas de amor
y servicio hacia los demás. Cuando vivimos vidas transformadas por el poder del Evangelio, nuestro testimonio se vuelve poderoso y convincente para aquellos que nos rodean. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, refleja la luz de Cristo y abre puertas para compartir su mensaje de gracia y perdón. Es importante recordar que la tarea de llevar el Evangelio a todas las naciones es un llamado que requiere persistencia y dedicación. Aunque enfrentemos desafíos y oposición, confiamos en la promesa de que el Evangelio será proclamado en todo el mundo antes del regreso de Cristo. Por lo tanto, perseveramos con valentía y confianza, sabiendo que nuestra labor en el Señor no es en vano, y que cada vida transformada es un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Estas son solo algunas de las señales que la Biblia nos da para que sepamos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay muchas más que podríamos mencionar, como la restauración de Israel, el aumento de la maldad, la persecución de los cristianos, la aparición del anticristo, etc. Pero lo importante es que entendamos que todas estas señales se están cumpliendo o se cumplirán pronto, y que debemos estar atentos y preparados para el regreso de Jesús. Pero, ¿qué debemos hacer al respecto? Presta mucha atención a lo siguiente, porque es de gran importancia para fortalecer tu fe y recibir la gracia de Dios. Debemos hacer 3 cosas: vigilar, orar y actuar. Vigilar significa estar alertas y conscientes de lo que está pasando en el mundo y en la iglesia, y no dejarnos engañar ni distraer por las cosas de este mundo. Orar significa mantener una relación íntima y constante con Dios, pidiéndole que nos guíe, nos proteja, nos fortalezca y nos perdone. Actuar significa vivir conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, practicando su justicia, manifestando su amor y compartiendo su evangelio. Para comenzar, la vigilancia nos invita a estar atentos a las señales de los tiempos, tanto en el mundo como en la comunidad de creyentes. Esto implica discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, manteniendo nuestros ojos en la verdad de Dios y evitando ser influenciados por las distracciones y engaños que puedan surgir. La oración, por otro lado, es un vínculo vital con nuestro Creador. A través de la oración podemos comunicarnos con Dios en cualquier momento y lugar, compartiendo nuestras preocupaciones, necesidades y deseos con Él. Es en la oración donde encontramos fortaleza, dirección y consuelo, confiando en que Dios escucha nuestras peticiones y actúa en respuesta a su perfecta voluntad. Por último, la acción es la expresión tangible de nuestra fe. Vivir conforme a la voluntad de Dios implica más que simplemente creer en Él. Requiere que pongamos en práctica su palabra en nuestras vidas diarias. Esto significa obedecer sus mandamientos, practicar la justicia y el amor hacia los demás, y compartir el mensaje transformador del Evangelio con aquellos que nos rodean. En resumen, la vigilancia nos mantiene alerta, la oración nos conecta con Dios y la acción nos lleva a vivir de acuerdo con su voluntad. Estas 3 prácticas son fundamentales para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y ser testigos efectivos del amor y la gracia de Dios en el mundo. Además de vigilar, orar y actuar, es importante cultivar una fe sólida en Dios y en su plan para nuestras vidas. Esta fe nos da la confianza y la tranquilidad necesarias para enfrentar los desafíos y las incertidumbres que puedan surgir en nuestro camino. Al confiar en Dios, podemos descansar en su cuidado y providencia, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que trabaja para nuestro bien, incluso en medio de las dificultades. Otro aspecto crucial es el de la perseverancia en la fe. En momentos de prueba y tribulación, es fácil desanimarse y perder la esperanza. Sin embargo, es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a nuestra fe y perseverar en la confianza en Dios. Recordamos las palabras del apóstol Pablo, quien nos insta a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, manteniendo nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Además, parte de nuestra responsabilidad como creyentes
es compartir el Evangelio con valentía y diligencia. Esto implica no solo vivir vidas que reflejen el amor y la verdad de Cristo, sino también buscar activamente oportunidades para compartir verbalmente el mensaje de salvación con aquellos que aún no lo han escuchado. Al hacerlo, estamos participando en el cumplimiento de la gran comisión dada por Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. Asimismo, es esencial cultivar relaciones significativas dentro de la comunidad de creyentes. Estar en comunión con otros hermanos y hermanas en la fe nos fortalece, nos anima y nos sostiene en momentos de dificultad. A través del compañerismo cristiano, encontramos apoyo mutuo, edificación espiritual y la oportunidad de crecer juntos en el conocimiento y el amor de Dios. En conclusión, al vigilar, orar, actuar, cultivar nuestra fe, perseverar en la fe, compartir el Evangelio y mantener relaciones de compañerismo cristiano, estamos equipados para enfrentar los desafíos de la vida cristiana y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. La Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que todo el que cree en Él tiene vida eterna. La Biblia dice que Jesús vendrá otra vez y que todo ojo le verá, y que todo el que le invoca será salvo. Por eso es tan importante que nos alejemos del peligro de la ignorancia. La ignorancia es la falta de conocimiento o de información sobre algo. Y cuando se trata de las cosas de Dios, la ignorancia puede ser muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la ignorancia nos puede llevar a una falta de preparación espiritual y a un descuido en la vida cristiana. Y eso puede tener consecuencias eternas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si no conocemos las señales del fin, las profecías bíblicas que nos advierten de los acontecimientos que preceden a la segunda venida de Cristo, podemos estar viviendo engañados, distraídos y despreocupados. Podemos estar perdiendo el tiempo en cosas vanas, mundanas y pecaminosas, sin darnos cuenta de que el tiempo se acaba y que el juicio de Dios está cerca. Podemos estar durmiendo espiritualmente, sin velar, sin orar, sin arrepentirnos, sin buscar a Dios de todo corazón. Y eso puede ser fatal. La Biblia nos dice que en los últimos días habrá mucha ignorancia, incredulidad y burla respecto a las señales del fin. Veamos lo que dice 2 Pedro 3:4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos versículos nos muestran que habrá personas que se burlarán de la idea de que Cristo va a volver, que dirán que todo sigue igual desde el principio y que no hay ninguna señal de que el fin esté cerca. Estas personas estarán andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus deseos carnales y pecaminosos, sin temor de Dios ni respeto por su palabra. Estas personas estarán en una profunda ignorancia que les impedirá ver la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Pero la Biblia también nos dice que las señales del fin son evidentes y que debemos estar atentos y preparados. Veamos lo que dice Mateo 24, 32, 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Estos versículos nos enseñan que así como podemos saber que el verano está cerca cuando vemos que la higuera brota, también podemos saber que el fin está cerca cuando vemos que se cumplen las profecías bíblicas. ¿Qué profecías bíblicas? Las que Jesús mismo nos reveló en el mismo capítulo de Mateo 24, donde nos habló de las señales del fin, como por ejemplo, persecución y martirio de los cristianos, aumento de la maldad y el amor de muchos se enfriará, la abominación desoladora, la gran tribulación, señales en el cielo y en la tierra, la venida del Hijo del Hombre en las nubes con poder y gloria, guerras y rumores de guerras.
hambre, pestes y terremotos. Estas son algunas de las señales del fin que Jesús nos advirtió y que podemos ver que se están cumpliendo en nuestro tiempo. Estas señales nos indican que el fin está cerca, a las puertas, y que debemos estar listos para recibir a nuestro Señor y Salvador. La Biblia nos da algunas instrucciones para estar listos con respecto a esto. Veamos lo que dice Lucas 21, 34, 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estos versículos nos exhortan a que cuidemos nuestro corazón, que no nos dejemos llevar por los placeres y las preocupaciones de este mundo, que nos pueden apartar de Dios y de su voluntad. También nos animan a que vigilemos, que estemos atentos a las señales del fin, que no nos durmamos espiritualmente, sino que estemos despiertos y alertas. Y también nos instan a que oremos, que busquemos a Dios con fervor, que le pidamos que nos ayude a ser dignos de escapar de las cosas terribles que vendrán sobre este mundo y de estar en pie delante de Él cuando venga. En Lucas 19, Jesús también habló sobre la importancia de conocer los tiempos. En este caso, se refería a la destrucción de Jerusalén, que fue un hecho histórico que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos sitiaron y arrasaron la ciudad santa. Jesús lloró por Jerusalén y dijo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que conduce a la paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 42, 44. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Jesús estaba anunciando el juicio de Dios sobre Jerusalén porque no reconoció el tiempo de su visitación. ¿Qué significa esto? Significa que Jerusalén no aceptó a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el que vino a traer la paz y la salvación. Jerusalén rechazó a Jesús, lo crucificó y persiguió a sus seguidores. Por eso, Jesús dijo que Jerusalén sería destruida, y así fue. Los historiadores relatan que el sitio de Jerusalén fue terrible, que hubo mucha hambre, violencia, sangre y muerte, que el templo fue incendiado y que no quedó piedra sobre piedra, que más de 1 millón de judíos murieron y que los sobrevivientes fueron llevados cautivos a otras naciones. ¿Qué podemos aprender de este hecho histórico y profético? Podemos aprender que Dios tiene un plan para la historia, que Dios envía a sus mensajeros para advertirnos y llamarnos al arrepentimiento, que Dios cumple sus profecías y que Dios juzga a los que no le obedecen ni le reconocen. Podemos aprender que hay tiempos de gracia y tiempos de juicio y que debemos estar atentos a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahora? Estamos viviendo el tiempo del fin, el tiempo de la última generación, el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así como Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, también predijo su regreso en gloria y majestad. Jesús dijo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24:30. ¿Estás preparado para este gran día? ¿Estás atento a las señales que indican que estamos cerca? ¿Estás siguiendo a Jesús y obedeciendo su palabra? ¿Estás compartiendo el Evangelio con otros? Estas son las preguntas que debemos hacernos en este tiempo profético. No seamos como Jerusalén, que no reconoció el tiempo de su visitación. Seamos como los discípulos, que estuvieron atentos y preparados para la venida de Cristo. Recordemos lo que dijo Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. El tiempo actual es un tiempo único y especial en la historia de la humanidad.
Un tiempo que la Biblia describe como el tiempo del fin, el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Un tiempo que está marcado por el cumplimiento de muchas profecías que anunciaban lo que iba a pasar antes de la segunda venida de Jesucristo y el juicio final. Una de las profecías más importantes y sorprendentes que se han cumplido en nuestro tiempo es la que tiene que ver con el renacer de Israel como nación independiente en 1948. ¿Por qué es tan importante y sorprendente este hecho? Por varias razones. Primero, porque Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo de la alianza. Segundo, porque Israel es el reloj profético de Dios, el indicador de los tiempos y las estaciones. Tercero, porque Israel es el cumplimiento de la palabra de Dios, que dijo que lo dispersaría por las naciones, pero que también lo reuniría y lo restauraría en su tierra. ¿Qué dice la Biblia sobre el renacer de Israel como nación independiente en 1948? La Biblia dice que Dios hizo una promesa a Abraham, el padre de la fe, de que le daría una descendencia numerosa, una tierra y una bendición. Esta promesa se extendió a Isaac, Jacob y sus 12 hijos, que formaron las 12 tribus de Israel. Esta promesa se confirmó a través de los profetas, que anunciaron que Dios haría un nuevo pacto con Israel, que lo perdonaría, lo purificaría, lo transformaría y lo establecería para siempre en su tierra. Esta promesa se cumplió en parte cuando Israel salió de Egipto, entró en Canaán y se convirtió en un reino poderoso bajo David y Salomón. Pero esta promesa se vio interrumpida cuando Israel pecó contra Dios, se dividió en dos reinos, fue invadido por sus enemigos, fue llevado al exilio y fue destruido como nación. Sin embargo, la promesa de Dios no se anuló ni se olvidó. Dios siguió cuidando de su pueblo, lo preservó de la aniquilación, lo mantuvo con esperanza y le recordó su fidelidad. Dios también siguió hablando a través de sus profetas que predijeron que Israel volvería a su tierra, que se levantaría de sus cenizas, que florecería como una rosa, que sería una luz para las naciones, que sería el escenario de los últimos acontecimientos y que sería el lugar donde Jesús reinaría como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas profecías se empezaron a cumplir el 14 de mayo de 1948, cuando Israel declaró su independencia como nación, después de casi 2000 años de no existir como tal. Este hecho fue un milagro de Dios, que usó las circunstancias históricas, políticas y sociales para hacer posible lo que parecía imposible. Israel renació como nación en un solo día, tal como lo había anunciado el profeta Isaías. Isaías 66:8 dice: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Desde entonces, Israel ha sido el centro de atención del mundo, el foco de conflictos, el objeto de ataques, el blanco de críticas, el motivo de alianzas, el destino de peregrinaciones, el cumplimiento de profecías. Israel ha demostrado ser un pueblo valiente, resiliente, creativo, innovador, bendecido. Israel ha sido un testimonio del poder, la gracia, la justicia, la misericordia y la gloria de Dios. ¿Qué significa para nosotros como cristianos el renacer de Israel como nación independiente en 1948? Significa mucho, porque nos muestra que Dios es fiel a su palabra, que cumple sus promesas, que no miente ni se arrepiente. Porque nos revela que Dios tiene un plan para la humanidad, que está en control de la historia, que sabe el fin desde el principio. Porque nos advierte que Dios tiene un tiempo para todo, que está cerca el día de su venida, que está cerca el día de su juicio. Porque nos llama a que amemos a Israel, que oremos por Israel, que bendigamos a Israel. Porque nos recuerda que somos parte de Israel, que hemos sido injertados en el olivo, que somos hijos de Abraham por la fe. ¿Qué debemos hacer al respecto? Debemos hacer 3 cosas: aprender, esperar y actuar. Aprender significa estudiar la Biblia, conocer las profecías, entender los tiempos.
Esperar significa confiar en Dios, tener paciencia, vivir con gozo. Actuar significa servir a Dios, obedecer su voluntad, compartir su amor. Estas son las cosas que debemos hacer si queremos estar conscientes del tiempo actual y la proximidad del cumplimiento de las profecías, especialmente en relación con el renacer de Israel como nación independiente en 1948. Porque este hecho es una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos, la generación que verá el regreso de Jesús. Por eso, te invito a que reflexiones sobre tu situación espiritual y que tomes una decisión hoy. ¿Estás listo para encontrarte con Jesús? ¿Estás preparado para el juicio de Dios? ¿Estás esperando con ansias su reino? La Biblia dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que todo el que cree en Él tiene vida eterna. La Biblia dice que Jesús vendrá otra vez, y que todo ojo le verá, y que todo el que le invoca será salvo. Casi estamos llegando al final del video. Sin embargo, te pido que por favor prestes mucha atención a lo siguiente, porque voy a tocar un tema extremadamente importante. Es un tema muy actual y que muchos desconocen: la alineación política. ¿Sabes qué es la alineación política? La alineación política es el proceso por el cual los países y las organizaciones se unen o se alinean con otros para formar alianzas, bloques, coaliciones o uniones. Y cuando se trata de las cosas de Dios, la alineación política puede ser muy significativa. ¿Por qué? Porque la alineación política está preparando el terreno para un gobierno mundial, que la Biblia profetiza que surgirá en los últimos tiempos. Y eso puede tener implicaciones proféticas y espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si observamos los eventos políticos mundiales, podemos ver que hay una tendencia hacia la globalización, la integración y la cooperación entre las naciones. Podemos ver que hay un llamado a la paz y a la seguridad, a resolver los conflictos y los problemas globales, a promover los derechos humanos y la justicia social, a proteger el medio ambiente y a combatir el cambio climático. Podemos ver que hay una búsqueda de un liderazgo mundial, de una autoridad supranacional, de una moneda única, de una religión universal. Podemos ver que hay una agenda oculta que pretende establecer un nuevo orden mundial bajo el control de una élite poderosa y malvada. La Biblia nos dice que en los últimos días habrá una alineación política que dará lugar a un gobierno mundial, que será dirigido por el anticristo, el falso Mesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Veamos lo que dice Apocalipsis 13:1-8. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estos versículos nos revelan que habrá una bestia que subirá del mar, que simboliza a un imperio o un sistema político mundial, que tendrá 7 cabezas y 10 cuernos, que representan a 7 reinos o naciones y a 10 reyes o líderes que se alinearán con la bestia. Esta bestia será semejante a un leopardo, a un oso y a un león,
que son los símbolos de los antiguos imperios de Grecia, Persia y Babilonia, que dominaron el mundo en el pasado. Esta bestia recibirá el poder, el trono y la autoridad del dragón, que es el diablo, el enemigo de Dios y de su pueblo. Esta bestia tendrá una de sus cabezas herida de muerte, pero será sanada, lo que causará la admiración y la adoración de toda la tierra. Esta bestia hablará grandes cosas y blasfemias contra Dios, su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Esta bestia tendrá autoridad para actuar durante 42 meses, que son 3 años y medio, que es la segunda mitad de la gran tribulación. Esta bestia hará guerra contra los santos, los fieles seguidores de Cristo, y los vencerá. Esta bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es Jesús, el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, lo adorarán. Este es el gobierno mundial que la Biblia profetiza que se establecerá en los últimos tiempos, bajo el liderazgo del Anticristo, el falso Mesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el gobierno mundial que la alineación política está preparando el terreno para su aparición. Este es el gobierno mundial que se opondrá a Dios, a su palabra, a su pueblo, a su plan y a su propósito. Este es el gobierno mundial que será destruido por el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga con poder y gloria a juzgar al mundo y a establecer su reino eterno. ¿Cómo podemos estar preparados para este gobierno mundial? La Biblia nos da algunas instrucciones al respecto. Veamos lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos versículos nos exhortan a que tengamos paciencia, que no nos desanimemos ni nos desesperemos ante las dificultades y las persecuciones que vendrán. También nos animan a que guardemos los mandamientos de Dios, que obedezcamos su voluntad y que vivamos en santidad y justicia. Y también nos instan a que mantengamos la fe de Jesús, que creamos en Él como nuestro Salvador y Señor, que confiemos en su amor y en su gracia, que esperemos su regreso y su recompensa. La alineación política es real y no podemos ignorarla. Debemos conocer el gobierno mundial y estar alertas a su surgimiento. No debemos dejarnos engañar, ni seducir, ni intimidar por el anticristo, ni por su sistema, ni por su marca. Debemos permanecer fieles a Dios, a su palabra, a su pueblo, a su reino, porque el que nos prometió es fiel y vendrá pronto. La Iglesia tiene una responsabilidad y una misión en este aspecto. La Iglesia debe ser la luz y la sal de la tierra. La Iglesia debe estar preparada para la venida de Cristo. La Iglesia no es un edificio, ni una organización, ni una denominación. La Iglesia es el pueblo de Dios, los que han creído en Jesús como su Salvador y Señor, los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, los que forman el cuerpo de Cristo. La Iglesia es una familia, una comunidad, una asamblea, una congregación. La Iglesia es la novia de Cristo, la que espera su regreso con amor y fidelidad. La Iglesia tiene una identidad, una naturaleza, una vocación. La Iglesia es santa porque Dios es santo y la ha llamado a ser santa. La Iglesia es universal porque abarca a todos los que creen en Jesús, sin importar su raza, cultura, idioma o nación. La Iglesia es apostólica porque sigue la enseñanza de los apóstoles, los testigos oculares de Jesús. La Iglesia es católica porque es una y única y porque tiene una misión para todo el mundo. Pero ¿qué debe hacer la Iglesia en estos tiempos? La Biblia nos da 3 acciones clave que la Iglesia debe realizar en este mundo: oración por las naciones, búsqueda de santidad y predicación del Evangelio. La primera acción es la oración por las naciones. La Iglesia debe interceder por el mundo, por los gobernantes, por la paz, por la justicia, por la salvación. La Iglesia debe clamar a Dios por su misericordia, por su intervención, por su voluntad. La Iglesia debe orar sin cesar, con fe, con humildad, con fervor. La Biblia dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia.
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:1-4. La segunda acción es la búsqueda de santidad. La Iglesia debe vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a su carácter. La Iglesia debe apartarse del pecado, del mundo, de la carne, del diablo. La Iglesia debe practicar la justicia, el amor, la misericordia, la pureza, la verdad. La Iglesia debe reflejar a Cristo, ser su testimonio, su imitador, su discípulo. La Biblia dice, pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15-16. La tercera acción es la predicación del Evangelio. La Iglesia debe anunciar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. La Iglesia debe proclamar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, que Jesús ofrece el perdón, la vida eterna y el reino de Dios a todo el que cree en Él. La Iglesia debe hacer discípulos, enseñar, bautizar, enviar, cooperar. La Iglesia debe cumplir la gran comisión, la orden de Jesús, el propósito de Dios. La Biblia dice lo siguiente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15-16. Estas son las tres acciones que la Iglesia debe hacer en estos tiempos: orar, santificarse y predicar. Estas son las tres acciones que nos preparan para la venida de Cristo, que nos acercan a Dios, que nos hacen cumplir nuestra misión. Estas son las tres acciones que muestran nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro amor. Espero que este video te haya sido de edificación y de desafío. Si te gustó, puedes compartirlo con otras personas para que también sean edificadas. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo abajo. Y si quieres saber más sobre la Iglesia, te invito a que leas la Biblia, el libro que revela el plan de Dios, y también a que revises el canal porque estoy seguro de que encontrarás más videos interesantes. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Hasta la próxima.